En las últimas horas de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Tercer Reich agonizaba entre escombros y cenizas, ocurrió algo que desafía toda lógica militar y toda expectativa histórica. En las montañas de los Alpes austriacos, en un castillo medieval convertido en prisión de lujo, se gestó una de las batallas más extrañas jamás registradas. Una batalla donde antiguos enemigos mortales lucharon hombro con hombro, donde las líneas entre aliados y adversarios se difuminaron completamente, y donde el honor militar prevaleció sobre décadas de odio y propaganda. Esta es la historia de la batalla del Castillo Iter, un episodio tan extraordinario que parece sacado de una novela de ficción, pero que ocurrió realmente en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Mayo de 1945, el Tercer Reich agoniza. Las fuerzas aliadas avanzan desde el oeste, mientras el Ejército Rojo aplasta todo a su paso desde el este. Adolf Hitler se ha suicidado en su búnker de Berlín apenas días antes. El Reich de los 1000 años se desmorona tras solo 12 años de existencia, pero en medio del caos del colapso nazi, en las montañas del Tirol austriaco, se gesta una batalla que desafiaría toda lógica militar y toda comprensión convencional de la guerra. El castillo de Iter se alza imponente en los Alpes austriacos, una fortaleza medieval convertida en prisión de lujo por las SS. No es un campo de concentración ordinario, aquí no hay trabajos forzados masivos ni cámaras de gas. Este lugar alberga algo mucho más valioso para el Reich agonizante: rehenes de alto valor, ex primeros ministros franceses, generales, personalidades políticas, prisioneros VIP que podrían servir como moneda de cambio en las últimas horas desesperadas del Tercer Reich. Pero en mayo de 1945, con el Reich desmoronándose, estos prisioneros se convierten en testigos incómodos, en cabos sueltos que los más fanáticos de las SS prefieren eliminar antes que liberar. El Castillo Iter se alza imponente en los Alpes austriacos, una fortaleza medieval transformada en prisión de lujo para figuras políticas y militares de alto rango capturadas por los nazis. Entre sus muros de piedra se encuentran nombres que resonaban en los salones del poder europeo: Paul Regnault, ex primer ministro de Francia; Édouard Daladier, otro ex premier francés; el general Maurice Gamelin, quien comandó las fuerzas francesas en 1940, Marie-Agnese Caigiau, hermana del general de Gaulle, y otros personajes de peso político y militar. Prisioneros valiosos, mantenidos con vida como fichas de negociación o trofeos del Tercer Reich. Pero ahora, en mayo de 1945, con el Reich desmoronándose, su valor como rehenes se ha convertido en una sentencia de muerte. Las SS fanáticas prefieren ejecutarlos antes que permitir que caigan en manos aliadas. El castillo se alza sobre las montañas austriacas, una fortaleza medieval convertida en prisión de lujo para los prisioneros más valiosos del Reich. Pero en estos días finales de la guerra, el lujo ha dado paso al caos. Las cadenas de mando se desintegran, los soldados desertaron, y los prisioneros saben que su vida pende de un hilo. Las SS fanáticas, aún leales a Hitler, podrían ejecutarlos antes de que llegue la liberación. Es el 4 de mayo de 1945. La guerra en Europa está en sus últimos estertores. Hitler está muerto, Berlín ha caído, pero en las montañas austriacas, la violencia aún no ha terminado. El Castillo Iter, una fortaleza medieval convertida en prisión de lujo por los nazis, alberga a algunos de los prisioneros más valiosos del Tercer Reich, ex primeros ministros franceses, generales, figuras políticas de renombre, hombres y mujeres que conocían secretos de Estado, estrategias militares, información vital. Para los aliados, son testigos fundamentales. Para las SS fanáticas que aún resisten, son objetivos a eliminar antes de que puedan testificar sobre los crímenes nazis. El castillo de Iter se alza imponente sobre las montañas del Tirol, en Austria. Sus muros medievales han visto siglos de conflictos, pero ninguno tan extraño como el que está por venir. Durante años, este lugar sirvió como prisión de lujo para prisioneros VIP del Tercer Reich, políticos franceses, generales, incluso un ex primer ministro, personas demasiado importantes para ejecutar,
pero demasiado peligrosas para liberar. Ahora, con el colapso final del régimen nazi, el castillo se ha convertido en una trampa mortal. Las SS fanáticas aún operan en la región, y para ellos, estos prisioneros representan una última oportunidad de venganza antes del fin absoluto. Es el 4 de mayo de 1945. El Tercer Reich agoniza. Berlín ha caído. Hitler está muerto. Pero en los Alpes austriacos, en un castillo medieval convertido en prisión de lujo para prisioneros VIP, la guerra aún no ha terminado. Dentro de sus muros de piedra se encuentran figuras políticas de altísimo nivel, 2 ex primeros ministros franceses, generales, líderes sindicales, deportistas olímpicos, personas que los nazis consideraban demasiado valiosas para ejecutar, pero demasiado peligrosas para liberar. Durante años permanecieron cautivos en el castillo Iter, alejados del mundo, custodiados por guardias de las SS, pero ahora, con el Tercer Reich desmoronándose, su destino pende de un hilo. Las SS fanáticas, aún leales a Hitler, buscan ejecutarlos antes de que sean liberados. Y en medio del caos final de la guerra, algo imposible está por suceder. La fecha es el 4 de mayo de 1945. Europa arde en los últimos estertores de la Segunda Guerra Mundial. En los Alpes austríacos, el castillo de Iter se alza imponente sobre un valle rodeado de montañas. Durante años, este castillo medieval sirvió como prisión de lujo para prisioneros franceses de alto rango, ex primeros ministros, generales, deportistas olímpicos y líderes sindicales, personas que el Tercer Reich consideraba demasiado valiosas para ejecutar, pero demasiado peligrosas para liberar. Custodiados por guardias de las SS, estos prisioneros vivieron años en un limbo brutal, sin saber si verían el fin de la guerra. Pero en mayo de 1945, todo está a punto de cambiar. Hitler está muerto, Berlín ha caído, el Tercer Reich se desmorona como ceniza bajo el peso de su propia crueldad, y en medio del caos final en un castillo remoto de los Alpes austriacos, está a punto de ocurrir algo que desafía toda lógica militar. Soldados alemanes y estadounidenses lucharán juntos, codo a codo contra las SS nazis en una de las batallas más extrañas y olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. El castillo de Iter se alza imponente en las montañas del Tirol austriaco. Durante la guerra, este castillo medieval había sido convertido en una prisión especial para prisioneros VIP franceses capturados por los nazis. No eran soldados comunes, eran figuras políticas de altísimo rango, ex primeros ministros, generales condecorados, líderes sindicales y personalidades que representaban una amenaza o un trofeo para el régimen nazi. Entre ellos estaban Paul Regnault, el ex primer ministro de Francia, Edouard Daladier, otro ex primer ministro francés, la hermana del general de Gaulle, y el célebre tenista Jean Borotra, quien había sido campeón de Wimbledon. Estos prisioneros vivían en condiciones relativamente tolerables en comparación con otros campos de concentración, pero estaban constantemente bajo la amenaza de ejecución conforme el Reich colapsaba. En mayo de 1945, con la derrota de Alemania inminente, la situación se volvió cada vez más peligrosa. Las SS, fanáticos leales al régimen nazi, incluso en sus últimos días, recibieron órdenes de eliminar a todos los prisioneros importantes antes de que pudieran ser liberados por los aliados. El comandante del castillo, un oficial de la Wehrmacht llamado Sebastian Wimmer, se dio cuenta de que las SS venían en camino y que los prisioneros corrían un peligro mortal. Wimmer, quien ya había comenzado a cuestionar la causa nazi, tomó una decisión extraordinaria. Envió a uno de sus hombres, el mayor Joseph Gangl, a buscar ayuda de las fuerzas estadounidenses que avanzaban por la región. Gangl, un soldado alemán desilusionado con el nazismo, localizó al capitán Jack Lee, un oficial del ejército de Estados Unidos que comandaba una pequeña unidad de tanques Sherman. Lee y sus hombres estaban avanzando a través de Austria cuando Gangl se les acercó y les explicó la situación desesperada en el castillo Iter. Lee, sorprendido pero decidido, aceptó ayudar.
Sabía que el tiempo se agotaba y que cualquier retraso podría significar la muerte de los prisioneros. Lee reunió a sus hombres, incluyendo un solo tanque Sherman que podría proporcionar apoyo de fuego, y se dirigió hacia el castillo acompañado por Gangl y un puñado de soldados alemanes de la Wehrmacht que habían desertado de las SS. Cuando llegaron al castillo el 4 de mayo de 1945, la situación era tensa. Los prisioneros franceses, al ver a soldados alemanes y estadounidenses trabajando juntos, quedaron atónitos. La idea de que antiguos enemigos pudieran unirse en una causa común era casi imposible de imaginar. Pero no había tiempo para dudas. Las SS, fuertemente armadas y decididas a cumplir sus órdenes de exterminio, ya estaban en camino. Lee y Gangl organizaron rápidamente la defensa del castillo, colocando a sus hombres en posiciones estratégicas alrededor de las murallas antiguas. El tanque Sherman fue posicionado en la entrada principal, listo para enfrentar cualquier asalto frontal. La batalla comenzó al amanecer del 5 de mayo. Las SS atacaron con ferocidad, utilizando morteros, ametralladoras y rifles de precisión. El castillo, construido en la Edad Media, ofrecía cierta protección, pero sus murallas no estaban diseñadas para resistir armamento moderno. Los defensores respondieron con todo lo que tenían. El tanque Sherman disparó ronda tras ronda contra las posiciones de las SS, destrozando sus líneas de avance. Los soldados estadounidenses y alemanes luchaban hombro con hombro, compartiendo munición y coordinando sus movimientos con una eficiencia sorprendente dadas las circunstancias. Los prisioneros franceses, lejos de permanecer pasivos, se unieron a la defensa. Jean Borotra, el tenista, realizó una hazaña increíble, saltó desde las murallas del castillo y corrió varios kilómetros a través del territorio controlado por las SS para buscar refuerzos estadounidenses adicionales. Su valentía y velocidad fueron cruciales, ya que logró contactar con otras unidades aliadas y explicarles la situación desesperada en el castillo. Mientras tanto, dentro de las murallas, los defensores luchaban por sus vidas. Las SS lanzaron varios asaltos coordinados, intentando romper las defensas en múltiples puntos simultáneamente. En uno de estos ataques, el mayor Joseph Gangl, el soldado alemán que había arriesgado su vida para buscar ayuda, fue alcanzado por un francotirador de las SS mientras protegía a uno de los prisioneros franceses. Gangl murió instantáneamente, convirtiéndose en uno de los pocos soldados de la Wehrmacht honrados posteriormente por las fuerzas aliadas. Su sacrificio simbolizó la complejidad moral de aquellos últimos días de la guerra, cuando las lealtades se volvieron fluidas y las decisiones individuales podían redefinir el significado del honor y el deber. A medida que avanzaba la batalla, la situación dentro del castillo se volvió cada vez más desesperada. El tanque Sherman, que había sido vital para repeler los ataques iniciales, fue destruido por un proyectil de Panzerfaust disparado desde una posición elevada. Sin su apoyo de fuego pesado, los defensores tuvieron que depender únicamente de armas pequeñas y de su ingenio táctico. Lee y sus hombres improvisaron barricadas con muebles y escombros, transformando cada habitación del castillo en un punto de resistencia. Los prisioneros franceses, muchos de ellos sin experiencia militar reciente, tomaron rifles y ayudaron a defender las ventanas y pasillos. Las SS, frustradas por la resistencia inesperada, intensificaron su asalto. Utilizaron granadas y fuego de mortero para intentar romper las defensas, causando daños significativos a las antiguas murallas del castillo. Pero cada vez que parecía que los atacantes estaban a punto de penetrar, los defensores lograban repelerlos con una combinación de fuego concentrado y determinación pura. La batalla se convirtió en un combate de desgaste brutal, con ambos lados sufriendo bajas y agotando sus municiones. Finalmente, cuando la situación parecía insostenible, llegaron los refuerzos. Jean Borotra había tenido éxito. Una columna de tanques y tropas estadounidenses apareció en el horizonte, avanzando rápidamente hacia el castillo. Las SS, al ver que estaban superadas en número y en potencia de fuego, comenzaron a retirarse. Algunos intentaron luchar hasta el final, pero fueron rápidamente abrumados por las fuerzas aliadas frescas. Para la tarde del 5 de mayo,
La batalla había terminado, los prisioneros estaban a salvo, y el castillo Iter había sido liberado. La batalla del castillo Iter es única en la historia militar por varias razones. Fue la única vez en la Segunda Guerra Mundial en que soldados estadounidenses y alemanes lucharon oficialmente del mismo lado contra un enemigo común. Demostró que incluso en los momentos más oscuros del conflicto más destructivo de la historia humana, individuos de ambos lados podían reconocer una causa justa y actuar en consecuencia. También reveló las grietas profundas dentro del ejército alemán hacia el final de la guerra, con muchos soldados de la Wehrmacht rechazando las órdenes fanáticas de las SS y eligiendo un camino diferente. Sin embargo, a pesar de su importancia simbólica y humana, la batalla permaneció en gran medida olvidada durante décadas. No encajaba fácilmente en las narrativas simplificadas de héroes y villanos que dominaron la memoria pública de la Segunda Guerra Mundial. Las complejidades de soldados alemanes y estadounidenses luchando juntos de prisioneros civiles, defendiendo activamente un castillo medieval, y de decisiones morales tomadas en momentos de caos total, eran difíciles de procesar para una sociedad que prefería historias más claras y directas. Hoy, la batalla del castillo Iter es recordada como un ejemplo extraordinario de coraje, humanidad y la capacidad de individuos para trascender las divisiones impuestas por la guerra. El mayor Josef Gangl es honrado con un memorial en Austria, reconociendo su sacrificio por salvar vidas inocentes. Los prisioneros que sobrevivieron llevaron consigo las historias de aquellos días hasta el final de sus vidas, recordando a los hombres de ambos lados que arriesgaron todo por hacer lo correcto. Y el castillo Iter, aunque ahora es una propiedad privada, permanece como un testigo silencioso de uno de los episodios más improbables y notables de la guerra más devastadora de la historia. La batalla duró apenas un día, pero su significado resuena a través de las décadas. Nos recuerda que la guerra no es simplemente una cuestión de naciones enfrentadas, sino de decisiones individuales tomadas bajo presión extrema. Nos muestra que la humanidad puede emerger incluso en los lugares más inesperados, y que la valentía no siempre se encuentra en las grandes batallas, sino en los momentos silenciosos cuando alguien elige hacer lo correcto, sin importar el costo. La batalla del castillo Iter es, en última instancia, una historia sobre la complejidad del honor, la naturaleza del heroísmo, y la posibilidad de redención incluso en los días más oscuros de la humanidad.